Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a hablar sobre un problema bastante técnico, un problema que ustedes mandaron a las preguntas que se hicieron en el live anterior, en el live que tuvimos con Juan Manuel Martínez, pero obviamente al no ir con el tema del cual estábamos hablando, la dejamos de lado, pero me pareció bastante interesante y me pareció un tema muy importante del cual hablar acá en el canal, y justamente es el enamoramiento de los pacientes, sobre el amor de transferencia, que de hecho hay un texto que se llama así de parte de Sigmund Freud, de ahí por 1914, 1915, en el tomo 12 de las obras completas. Primero que nada, recuerda que si te gusta el contenido de este canal, le des clic a suscribirte, a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos, que también nos sigas en nuestras redes sociales y ahora sí, sin más, comencemos. Bien, este tema me parece bastante importante, no sé qué tan hablado es por los analistas, pero bueno, en el canal no habíamos hablado, y si habíamos hablado un poco de esto había sido brevemente, y no puntualmente como en términos generales de lo que es el enamoramiento de los pacientes. Regularmente los analistas que van iniciando en la práctica clínica, y lo menciona Freud también en este texto, lo primero que sucede o lo primero que se preocupan es justamente de cómo interpretar, cómo hacer ciertas interpretaciones, cuándo, qué es lo que se interpreta, como uno de los videos que ya hemos hablado, y también los efectos que tendrán dichas interpretaciones, ¿no? Entonces, esa es como esa primer preocupación que tienen los analistas que van iniciando. Sin embargo, se darán cuenta, y lo señala también Freud en el texto, que en realidad el verdadero problema yace no en la interpretación, sino más bien en las cuestiones transferenciales. Básicamente en el manejo de la transferencia. Justo uno de esos problemas, como vengo mencionando, es el enamoramiento. Freud en su texto habla del enamoramiento de las pacientes. Vamos a dejar de eso de lado porque en realidad no tiene que ver si eres hombre, mujer o cualquier cosa, ni tu orientación sexual, ni nada de ese tipo de cosas. En realidad lo que sí sucede es este enamoramiento de los pacientes a les analistas, ¿no? Entonces, bueno, no siempre ocurre también, es importante decirlo. En mi caso, algo como tan textual como que un paciente o una paciente me haya dicho que se ha enamorado de mí, no ha sucedido. Bueno, hay otros analistas que les sucede o sucede poco. Yo creo que depende mucho también del trabajo del analista, pero lo iremos viendo poco a poco. Regularmente, y lo primero tal vez que se piensa cuando este fenómeno aparece en la clínica de algún analista, es derivar al paciente, ¿no? Muchas veces lo que se hace es, bueno, si hubo un enamoramiento, deriva al paciente y se acabó, se arreglan los problemas, ¿no? Pero Freud nos propone algo muy diferente, que es justamente tomar al paciente o tomar esta oportunidad, si lo queremos ver así, y poder ver lo que está sucediendo en sus términos de resistencia. Es decir, es una resistencia más, pero es una resistencia también más complicada, una de las más complicadas, diría yo. Pero antes de pasar a cómo actuamos entonces ante la cuestión de un enamoramiento de un paciente, primero hay que entender que lo que menciona Freud al inicio del texto, bueno, a lo largo del texto, que es que si se deriva el paciente, ¿no? Imaginemos que derivamos a ese paciente porque se acaba de enamorar de nosotros y el problema no se resuelve, al menos como lo plantea Freud, ¿no? ¿Por qué? Porque para Freud al menos ese paciente va a volver a repetir dicho mecanismo en otro espacio, con otro analista. Y lo que estaríamos haciendo es condenar a dicho paciente a que un análisis no sea posible para él o para ella o para esa persona. Es decir, estamos resignando al paciente a que lo que va a suceder una y otra vez con un analista, con otro y con otro y con otro, es el mismo destino. No creo que sea una regla, sinceramente, no creo que así pase, porque uno no se enamora de cualquiera tampoco. Pero sí creo que no es tal vez la solución inmediata que deberíamos de tomar. Por otro punto, y siguiendo un poco el texto de Freud,
como dije, vamos a basarnos hoy en él, sin embargo vamos a añadir cosas de otros lados, ¿no? Especialmente de Lacan y bueno, algo de lo que yo les puedo aportar, ¿no? Y siguiendo un poco el texto es, la pregunta que sigue, por decirlo de alguna forma, sería, ¿qué debe entender el analista del enamoramiento de dicho paciente? Primeramente, dice Freud, que debe de tener cuidado, debe de tener cierta precaución para la cuestión contratransferencial. Es decir, puede haber respuesta del analista si el analista no está bien advertido, ¿no? Y por otro lado también debe entender el analista que el enamoramiento no es por su linda cara del analista, no es por su genial personalidad o lo que quieran atribuirse, sino más bien es un efecto del dispositivo analítico. Y aquí es donde me gustaría resaltar algo bien importante, que resalta Freud y mucho y todo el texto lo subraya, que tiene que ver con esta mala praxis. Primeramente menciona esta cuestión de algunos analistas que lo que hacen, teniendo en cuenta, al menos en esa época y en esos tiempos, en ese desarrollo de ese psicoanálisis, que era prácticamente inevitable, que era parte del análisis, por lo tanto había analistas, o había escuchado por lo menos Freud, de algunos analistas que lo que hacían era enamorar a la paciente, ¿no? Seducirla de alguna forma, como para que entrara en entrara cierta operatoria y pudieran trabajar con ello. Inducen básicamente a los pacientes a enamorarse, lo cual, como bien señala, es absurdo y pues no es nada ético hacer ese tipo de cosas. Es una técnica, como él lo menciona textualmente, una técnica totalmente disparatada, ¿no? No hay que hacer eso. El analista no debe responder a dicha demanda de amor. Para Freud, el enamoramiento dicho paciente implicará o tendrá como consecuencia un olvido del tratamiento, ¿no? Empieza a fijarse en las cosas del analista, de su ser amado, como bien ilustra Freud, empezará a incluso sentirse mejor en muchas ocasiones, lo cual no quiere decir que sea una cura, sino más bien es un efecto, es un como si, ¿no? Un actuar. Justamente ahí estaba pensando cuando preparaba el video si tenía que ver con el acting, ¿no? En lugar de repetir lo que hace el paciente es actuar, ¿no? En lugar de que habíamos hablado en el video de acting out. Pero, en fin, lo primero que hay que entender es que lo que va a venir, si es correspondido incluso este amor, o si se deja, si no se interpreta, es que el paciente va a dejar de lado el análisis, las finalidades del análisis. Y lo que podría subrayar es justamente la idea de una resistencia, ¿no? Este enamoramiento va a fungir como una resistencia. Ahora bien, hay que aclarar algo que dice Freud. Y es que no se enamora a forma de resistencia, sino más bien este enamoramiento que se produce en el análisis, la resistencia lo ocupa para hacerse presente, ¿no? Ahorita hablaremos un poco más de ello, pero lo importante me parece aquí subrayar es la idea de que es una resistencia. Si bien para Freud la resistencia vendría de parte del paciente, en realidad podríamos añadir, como hemos añadido en muchos otros videos cuando hablamos esta parte, es que no importa de dónde está la resistencia. Incluso podríamos decir que no se puede saber muy bien o determinar exactamente de dónde viene esto, ya que el punto central de esta cuestión sería que hay resistencia. Solo podemos decir eso. Y el analista, al ser el encargado de deshacer dicha resistencia, ¿no? De analizar dicha resistencia, si no se hace algo, podríamos, entre comillas, atribuirle la resistencia al analista y no necesariamente al paciente. Entonces, lo que tenemos que dar cuenta en un primer punto es que hay resistencia. Con eso podríamos quedarnos, más allá de quién sea, porque en realidad no importa. Al fin y al cabo, el analista es el encargado de analizar dicha resistencia, ¿no? Ahora bien, otro punto para pensar el que no importa de dónde viene o que no se puede saber muy bien de dónde viene es que probablemente de manera inconsciente el analista estuviera tratando de seducir a dicho paciente, ¿no? Y esto tenga ciertos efectos en dicho paciente y esto provocar cierta emoción, ¿no?
como me gusta plantear cuando se habla de transferencia, es la idea de que dice Lacan que es una errancia del analista, ¿no? Un error, cuando el analista se equivoca. Entonces, probablemente el analista pudo haberse equivocado y pudo haber generado de manera como inconsciente, justo sin una índole, ciertos sentimientos, ¿no? Y estos sentimientos, como dice Lacan en su texto de Intervenciones sobre la transferencia, no son reales en el sentido, o no son misteriosos, ¿no? No es que surgieron de algún lado, sino es ese detenimiento en la dialéctica analítica, ¿no? En ese tratamiento, en ese espacio, empieza a detenerse la dialéctica y empieza a entorpecerse. Y añadiendo, aquí es donde Freud y Lacan creo que entran en una conjunción, es que quien debe hacer algo es el analista, ¿no? El analista, por parte de Freud, es el que debe analizar dicha resistencia, y por parte de Lacan podríamos decir que el analista es el encargado de relanzar a la dialéctica el proceso analítico. Ya que vimos que la idea de descartar o derivar al paciente no es como lo principalmente recomendado, no quiere decir que no sea así. Es decir, me parece que si el analista ha notado cuestiones contratransferenciales que no puede controlar, manejar, no puede con ellas, ¿no? De alguna forma, sí es importante que derive, ¿no? En ese caso yo creo que sí es totalmente importante que derive, si ve que no puede con esa contratransferencia, ¿no? En ese caso, bueno, hay que derivar totalmente. Si es que todo marcha bien, al menos hasta donde el analista puede ver, y tal vez justamente en un control o en una supervisión, llámenle como le quieran llamar, puede anotar algo extra, pues bueno, tal vez será bueno o quedarse o irse dependiendo de lo que salga de ahí, ¿no? Es importantísima esa parte también del control o de la supervisión que habrá que llevar a cabo, ¿no? Cuando algo así sucede. También vimos que no debemos de dar pie a esta cuestión, no debemos responder a ese enamoramiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Ya dijimos que el análisis de esta resistencia sí, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a señalarle al estilo clásico, como denuncia Lacan, esa es una resistencia y esto está mal, es tu resistencia. No necesariamente, ¿no? Lo que nos sugiere Freud en este texto, por ejemplo, es que no debemos desairar, ¿no? O pedirle al paciente que pare dichos sentimientos. No debemos decirle cosas como esto es parte del análisis o esta es una resistencia. Tampoco debemos decirles que usted no me quiere en realidad. ¿Saben? Todo ese tipo de cosas que uno podría decir como para quitarse la bolita de encima. No se rechaza ese amor de transferencia, pero tampoco, como señalé hace rato, se le sigue la corriente, ¿no? O sea, ni se acepta ni se rechaza. Se mantiene justamente en esa neutralidad, si lo podemos decir, ¿no? En esa abstinencia, como lo marca Freud en el texto. Y no es una abstinencia, ahí él lo marca perfectamente bien. No es una abstinencia de no decir nada, de quedarse callado todo el tiempo, ni nada de eso, porque ningún paciente lo toleraría, como él menciona. Se trata de no aceptar ni rechazar dichos sentimientos. Incluso yo diría que con las cuestiones del enojo también esto se aplica totalmente, ¿no? Con cualquier emoción que el paciente presente dentro del dispositivo hacia el analista. ¿Por qué no hay que rechazar dichos sentimientos? Bueno, en este caso Freud menciona que lo único que se hará o que lo que se logrará ante el paciente podría ser un desaire. Es decir, que el paciente comience a ser bastante agresivo o que de igual forma deje de lado el tratamiento o que justamente lo único que vengan sean cuestiones agresivas hacia el analista, ¿no? Como cualquier, entre comillas, cualquier persona despechada, ¿no? Por ello sugiere Freud no rechazar esta cuestión porque de alguna manera también se verá perjudicado el análisis, no solo por cuestiones agresivas, sino también porque el paciente puede dejar el tratamiento como una cuestión agresiva. Sofocar entonces los sentimientos del paciente no servirá de nada. No se diferencia
tanto a el ser recíprocos con dicho sentimiento, ¿no? Ambos mandan al mismo destino al análisis. No es por resistir entonces, como habíamos señalado hace rato, que el paciente se enamora. No es una cuestión de, no es un mecanismo de defensa, es lo que quería decir. No es un mecanismo de defensa, aunque Freud no lo marca así, pero lo menciona de la siguiente forma, ¿no? No es que la resistencia genere el enamoramiento, sino más bien la resistencia, va a tomar ese enamoramiento, se va a servir de él para llevar su cometido a cabo. Lo que me parece, obviamente, y yo sé que parece muy obvio, pero hay muchos casos en realidad, y muy sonados y otros no tanto, pero que la regla que nos deja Freud en esto es que no podemos ceder a dichos sentimientos, ¿no? No hay manera de hacer eso. Eso sería totalmente antiético y sería anticientífico, si lo quieren pensar así, porque por ahí en el texto más o menos Freud lo marca de esa forma, ¿no? Iría en contra de un análisis en realidad, ¿no? Ahora bien, ya dijimos que no hay que rechazarlo, que no hay que acceder a él, que hay que analizar la resistencia. Y me gustaría aquí poner unos ejemplos, como les dije al inicio del video, en mi caso, no ha pasado exactamente algo como tan explícito de alguna forma. Sí han habido sueños en donde el analista está presente, ¿no? E incluso como sueños en donde el analista está en la cama y la paciente entra a la habitación, ¿no? Pero se ha podido analizar dicho sueño y en realidad no se sigue como tanto, no se pone, al menos en mi caso, en esos casos específicos donde soy presente en sueños de pacientes, en este ámbito que podría llamarse erótico o bien afectivo. Lo que se hace es analizar ese sueño, al menos lo que yo hago es hacer el análisis de dicho sueño, tomando en cuenta no al analista como persona, en este caso no a mí como una persona, y de, es que tú quieres algo conmigo, sino más bien, ¿qué juego estoy representando en ese sueño, por ejemplo, ¿no? Que ese actor o ese elemento que estoy representando en ese lugar pudiera haber sido representado por cualquier otra persona en realidad, ¿no? Quien debe de estar advertido de dicha cosa y de muchas de las cuestiones es el analista, ¿no? Más allá del paciente. Por lo tanto, en mi caso, pues no han sucedido más allá de este tipo de gags, ¿no? Este tipo de cachitos en los análisis que en dado caso me llegó a ser presente. Sin embargo, podemos dar como algunos pequeños ejemplos de lo que podría llegarse a ser en dado caso de que alguno de sus pacientes confiese ciertos afectos a ustedes, ¿no? Y bueno, lo que debería hacerse justo es analizar esa resistencia como, bueno, preguntando un poco, ¿no? Podría poner el ejemplo como cierta pregunta de ¿qué es lo que te ha enamorado? ¿No? Y tratando de sacar un poco al tú y al yo. No sé si eso en realidad da una diferencia en general, pero al menos de mi estilo podría ser de esa forma, ¿no? Como sacar un poco a la persona y plantear al personaje, ¿no? ¿Qué es lo que te enamora? ¿No? Incluso poder ver en la historia de dicho paciente algún enamoramiento similar o alguna cuestión que tenga que ver con algo de lo que diga esa paciente o ese paciente de lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Yo creo que iría por ahí en ese sentido. Preguntas principalmente como nuestra herramienta, creo yo, principal, y digo principal no que sea la más importante, sino la primera, es esa pregunta, ¿no? ¿Qué te hizo enamorar? ¿Qué ves en dicha persona, ¿no? O qué ves en mí, lo pueden hacer de esa forma también, ¿no? Como que seguir un poco la historia. Y me parece que eso es lo más importante, continuar la historia, no siendo uno el que agrega algo en ese momento, sino más bien el cuéntame dicha historia, ¿no? Despliega esta historia y tal vez en un momento determinado, cuando esa historia diga algo que tenga que ver con cierta repetición, es uno donde interviene ahora sí, ¿no? Y, esto que me dices se parece mucho a esta otra parte que mencionabas en otro momento,
¿no? Entonces, al menos de mi parte, es lo que podría agregarles en ese sentido. Por lo demás, bueno, espero haber sido claro el día de hoy. Espero que se haya entendido la idea. Me gustó mucho la pregunta y me gustó bastante plantear el tema del día de hoy. Bueno, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.